¿Alguna vez te has preguntado cómo uno de los personajes más inteligentes del mundo de los animes se pierde en su propia mente? Yagami Light, el protagonista de Death Note, es la representación perfecta de la inteligencia emocional, pero no de la manera que imaginas. Al principio, parece un héroe, alguien decidido a salvar el mundo. Pero, ¿y si te dijera que, a lo largo de su viaje, esa misma inteligencia emocional que podría salvarlo, fue lo que lo destruyó? Te voy a mostrar, paso a paso, cómo Light usa y abusa de su control emocional, manipula a las personas y las situaciones, y cómo el poder que busca no hace nada más que distorsionar su moral y su percepción de sí mismo. En este vídeo, vamos a sumergirnos profundamente en el lado oscuro de la inteligencia emocional de Light. Te revelaré cómo manipula sus emociones para controlar a los demás. El momento exacto en el que comienza a perder la línea entre el bien y el mal. Que nos enseña la psicología sobre el comportamiento de personas como Light y cómo evitar los mismos errores. Prepárate para ver Death Note desde una perspectiva totalmente nueva. ¿Estás listo para entender qué pasa cuando la inteligencia emocional se convierte en un arma? Acompáñame en este viaje psicológico que nunca imaginaste. Quédate conmigo hasta el final, y te prometo, la percepción que tienes de Yagami Light cambiará para siempre. Yagami Light, el protagonista de Death Note, no solo es un genio intelectual, sino también un maestro de la manipulación emocional. Desde que obtiene el Death Note y comienza a usar su poder para eliminar a aquellos que considera criminales, su habilidad para manipular las emociones humanas se convierte en una de sus principales herramientas para lograr sus objetivos. En lugar de ser solo un asesino, Light se convierte en un manipulador psicológico de alta gama, capaz de controlar a los que lo rodean sin que ellos se den cuenta de su influencia. La inteligencia emocional, que en términos simples es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las emociones propias y ajenas, es una habilidad que Light posee desde el comienzo de la serie. Sin embargo, mientras más avanza en su misión de crear un nuevo mundo, más usa esta habilidad de manera maquiavélica para manipular las percepciones de los demás y hacerlos actuar según sus propios intereses. Light no es solo inteligente, también es astuto al punto de hacer que otros actúen como marionetas, sin que ellos sean conscientes de que están siendo controlados por sus hilos invisibles. Uno de los aspectos más fascinantes de Light es su capacidad para leer y entender las emociones de las personas que lo rodean. Desde sus primeras interacciones con Misa Amane, Mikami y la Fuerza Tarea, queda claro que no solo es capaz de entender los sentimientos ajenos, sino también de influir en ellos. Esta habilidad le permite manipular incluso a aquellos que se oponen a él, y lo convierte en una figura más peligrosa de lo que cualquier adversario podría imaginar. Light no es solo un líder, es un titiritero, moviendo los hilos de las emociones de los demás a su favor, haciendo que sus acciones se alineen con sus deseos sin que los otros se den cuenta. Misa Amane es uno de los ejemplos más claros de cómo Light usa su inteligencia emocional para manipular a los demás. Desde el momento en que Misa se enamora de él, Light la utiliza como una herramienta en su plan para controlar el mundo. Él sabe exactamente qué palabras decir para alimentar sus sentimientos de adoración y lealtad. Misa, completamente cegada por su amor por Light, se convierte en su aliada sin que nunca se dé cuenta de cuán profundamente está siendo manipulada. Light entiende sus inseguridades y sus deseos de ser aceptada por él, y utiliza esas emociones a su favor. En lugar de ver a Misa como una persona real con sentimientos propios, Light la ve como una pieza en su juego, dispuesta a sacrificarla si fuera necesario, sin remordimientos. Pero no solo Misa es víctima de la manipulación de Light. Mikami, un ferviente seguidor de su causa, también es manipulado a través de su devoción hacia él. Light no tiene escrúpulos al usar a Mikami para que actúe como su brazo ejecutor, cumpliendo sus deseos de eliminar a los enemigos sin cuestionar las consecuencias. Mikami se convierte en un instrumento que Light controla con gran destreza, sabiendo que, al alimentar su sentido de justicia, puede mantenerlo completamente fiel a su causa. De esta manera, Light consigue hacer que sus seguidores actúen sin dudar y sin cuestionar, sin que ellos sean conscientes de la manipulación que están experimentando. Cuando Light se enfrenta a L, la batalla se convierte no solo en una competencia de inteligencia, sino también en una guerra psicológica de manipulación emocional. Light, reconociendo la inteligencia de L, también sabe que tiene sus propias debilidades emocionales. L es un individuo emocionalmente sensible,
con una gran desconfianza hacia los demás. Light juega con esas inseguridades, haciéndolo dudar de sus propias teorías y razonamientos. A través de sus interacciones, Light se asegura de que él le siga la pista equivocada, utilizando su confianza en su propia intuición como una herramienta para desviarlo del camino. Sin embargo, Light no solo manipula las emociones de sus enemigos, también utiliza las suyas propias para manipular la percepción de él y de los miembros de la Fuerza Tarea. Cada palabra y cada gesto de Light está cuidadosamente calculado para que parezca confiable y justo, cuando en realidad está utilizando esa imagen para encubrir sus propios actos. A medida que la historia avanza, Light se va alejando cada vez más de la humanidad que inicialmente lo motivó a tomar el Death Note en primer lugar. Al principio, Light tenía una visión clara de la justicia, castigar a los criminales y restablecer el orden. Pero a medida que gana más poder, esta visión se distorsiona. El poder de decidir quién vive y quién muere lo convierte en un ser superior, alguien que cree que está por encima de la moralidad común. Se convierte en un ser cada vez más aislado, en su propio mundo, donde las emociones de los demás son solo herramientas para avanzar en su misión. La empatía, una de las bases de cualquier juicio moral, es completamente ignorada por Light. Se distancia de todo lo humano mientras se dedica a controlar las vidas de los demás. Este aislamiento emocional es el mayor costo que Light paga por su manipulación. Cuanto más controla las emociones ajenas, más se aleja de las suyas propias. Light pierde la capacidad de conectar de manera genuina con cualquier persona. Se ve a sí mismo como alguien que puede controlar a las personas, pero no se da cuenta de que, al hacer esto, está perdiendo su capacidad de amar, de ser vulnerable y de conectar emocionalmente. Este distanciamiento lo coloca en una posición cada vez más solitaria, sin darse cuenta de que la manipulación emocional, que al principio le otorgaba poder, es la misma que lo va a aislar y llevar a su ruina. Por supuesto, la manipulación emocional tiene un costo mucho mayor de lo que Light podría haber imaginado. A medida que utiliza a los demás como piezas en su juego, se convierte en alguien incapaz de comprender lo que significa ser verdaderamente humano. Su manipulación y control de las emociones ajenas lo vuelven cada vez más distante de las personas que lo rodean. Aunque parece tenerlo todo bajo control, en realidad, Light está creando una burbuja de aislamiento alrededor de sí mismo. Mientras más manipula, más solo se siente, y eso lo va empujando hacia su inevitable caída. Al final, la habilidad de Light para manipular las emociones de los demás lo lleva por un camino oscuro, donde sus propios sentimientos se pierden en la máquina de control que ha construido a su alrededor. El poder de manipular a los demás, cuando no se combina con la empatía y la reflexión, lleva a la autodestrucción. En el próximo tema, exploraremos cómo esta desconexión emocional afecta aún más su moralidad, llevándolo a perder el rumbo y a tomar decisiones que finalmente lo destruirán. Yagami Light obtiene el Death Note, inmediatamente se encuentra ante una oportunidad única para alterar el mundo a su alrededor. Al principio de su viaje, es un joven brillante con un fuerte sentido de justicia y un deseo ardiente de erradicar el crimen. Cree que al eliminar a los criminales, está creando un mundo mejor, más seguro y justo. Pero lo que comienza como una misión noble pronto se convierte en algo más complejo y peligroso. A medida que Light se adentra más en el uso del Death Note, su perspectiva moral cambia drásticamente. Antes de obtener el Death Note, Light tiene una visión del mundo marcada por un idealismo en el que la justicia se define en términos de castigo y recompensa. La sociedad es corrupta, sí, pero la solución, en su mente, radica en aplicar la justicia dentro del sistema judicial establecido. Es un joven convencido de que, a pesar de las fallas del sistema, aún existen medios legítimos para corregirlo. Cree firmemente que la justicia debe ser ciega y objetiva. Sin embargo, el poder que obtiene al usar el Death Note comienza a alterar esta visión de forma insidiosa. El primer asesinato que comete es un acto que, para él, tiene justificación moral: eliminar a un criminal y hacer que el mundo sea más seguro. En ese momento, Light todavía se ve como alguien que está tomando una acción justa. Pero el poder de decidir quién vive y quién muere comienza a cambiar su forma de pensar. Cada vez que usa el Death Note, se siente más poderoso, más por encima de los demás. Esta sensación de control absoluto le da la confianza de que él es el único capaz de imponer la verdadera justicia, un mundo donde, según él, los buenos deben prevalecer a toda costa.
Lo que inicialmente parece una acción justa, un acto de restauración de la justicia, pronto se convierte en una obsesión por el control absoluto. Light comienza a creer que su concepto de justicia es el único válido y que está por encima de la ley. A medida que adquiere más poder, su moralidad se distorsiona. Lo que comenzó con una justificación moral basada en la eliminación de los criminales se convierte en una misión personal, la creación de un mundo en el que él es el único que decide quién merece vivir y quién debe morir. Light ya no ve a las personas como seres humanos, sino como piezas en su gran juego de poder. La idea de que él está llevando a cabo una misión divina para purificar el mundo se convierte en su justificación para las decisiones que toma. Cada vez que toma una vida, lo hace con la convicción de que está actuando para un bien mayor. El poder le ha dado una visión distorsionada de la justicia. En lugar de ver la vida humana como un valor intrínseco, comienza a verla como algo que está a su disposición, un recurso que puede eliminar cuando lo considere necesario. Lo que Light no ve es que, al hacer esto, está perdiendo la esencia misma de lo que significa ser humano. El Death Note no solo le da a Light poder sobre la vida y la muerte, sino que también lo pone en una posición donde la moralidad se vuelve maleable, y con el tiempo, irrelevante. A medida que se adentra más en su misión, Light empieza a justificar cada vez más sus acciones con la idea de que está creando un mundo perfecto, y que todos los sacrificios que hace valen la pena por el bien del todo. De esta manera, su visión moral se distorsiona, ya que él ya no cuestiona las implicaciones éticas de sus acciones. A medida que usa el Death Note para eliminar no solo a los criminales, sino a cualquier persona que represente una amenaza para sus objetivos, Light se aleja de la justicia objetiva y cae en un ciclo de justificación continua. La moralidad de Light se vuelve flexible y elástica, permitiéndole hacer todo lo que considere necesario sin importar las consecuencias para los demás. En su mente, su misión justifica cada una de sus acciones, lo que lo aleja aún más de su humanidad original. A medida que su poder crece, Light comienza a sentirse más distante de la humanidad que originalmente lo impulsó a tomar el Death Note. En su mente, él es el único capaz de hacer lo correcto, el único que tiene la capacidad de tomar decisiones difíciles en nombre de un bien mayor. Esto lo convierte en alguien arrogante, que se ve por encima de los demás. Light pierde la capacidad de ver las emociones y los derechos de las personas como válidos. Las vidas humanas se vuelven meros objetos en su juego, y el control se convierte en su principal objetivo. Su moralidad, que al principio se basaba en una noción clara de justicia, se desintegra bajo el peso de su ego y poder. Este distanciamiento de la empatía y la moralidad humana provoca un aislamiento emocional cada vez mayor. Light ya no tiene necesidad de las conexiones humanas genuinas. Se rodea de seguidores que le son útiles, pero no tiene amigos cercanos ni aliados verdaderos. Aunque manipula las emociones de aquellos a su alrededor, como Misa, Mikami, e incluso L, nunca establece vínculos genuinos. La desconexión emocional que experimenta lo hace cada vez más solo, aunque no lo reconozca. Al principio, Light tenía una visión clara de justicia, en la que la eliminación de los criminales era un medio legítimo para crear un mundo mejor. Pero esa visión cambia cuando se da cuenta de que el poder del Death Note le permite decidir sobre la vida y la muerte, y esa capacidad de controlar a las personas lo convierte en alguien que justifica cualquier acción, sin importar cuán moralmente cuestionable sea. La conexión que tenía con la justicia se pierde por completo cuando se convierte en el juez, jurado y verdugo, todo a la vez. La habilidad para manipular las emociones ajenas, que al principio parecía ser una ventaja, se convierte en su perdición. Light se aleja tanto de su humanidad y de la moralidad que una vez defendió que, al final, se convierte en una figura incapaz de reconocer sus propios errores. En su búsqueda por controlar el mundo y crear su visión de justicia, se convierte en alguien que, finalmente, pierde el sentido de lo que realmente significa ser justo. Dacher Keltner, psicólogo y profesor de la Universidad de California, es conocido por su investigación sobre el poder y cómo éste afecta las emociones, comportamientos y decisiones de las personas. En sus estudios, Keltner ha descubierto que el poder, más que ser un símbolo de autoridad o control, tiene efectos psicológicos profundos sobre aquellos que lo poseen. Una de sus conclusiones más sorprendentes es que el poder puede reducir cualidades fundamentales como la empatía, la colaboración y la habilidad para reconocer las necesidades de los demás. Según Keltner, cuando las personas obtienen poder,
ya sea a través de una posición jerárquica o mediante el control de recursos como en el caso de Light con el Death Note, experimentan cambios significativos en su comportamiento. El poder les permite acceder a un nivel de control sobre los demás que, en muchos casos, se traduce en un distanciamiento emocional. Aquellos que poseen poder suelen sentirse más distantes de las emociones y los problemas de las personas que no tienen poder, lo que les dificulta ponerse en el lugar de los demás. La investigación de Keltner muestra que las personas poderosas tienden a centrarse más en sí mismas, lo que puede llevarlas a tomar decisiones más egoístas y menos colaborativas. Este fenómeno, conocido como egoísmo del poder, se refiere a cómo el poder puede inflar el sentido de sí mismo, haciendo que las personas poderosas vean a los demás como medios para alcanzar sus propios fines. Lo que comienza como una herramienta para ejercer control puede terminar por deshumanizar a aquellos que se ven afectados por este poder. Light Yagami es el ejemplo perfecto de cómo el poder puede transformar la empatía en indiferencia. Al principio de la serie, cuando aún no tiene el Death Note, Light es un joven que, aunque idealista, se preocupa por las consecuencias de la injusticia y la corrupción. Sin embargo, a medida que gana poder, la capacidad de Light para conectar emocionalmente con los demás comienza a desvanecerse. El poder de decidir quién vive y quién muere no solo lo convierte en un juez omnipotente, sino también en alguien cada vez más distante de la humanidad que una vez defendió. Al principio, Light aún justifica sus acciones con un sentido de justicia, pero conforme se va distanciando de las emociones humanas, su perspectiva cambia. Comienza a ver a las personas que decide eliminar no como seres humanos, sino como herramientas en su búsqueda de un mundo perfecto. Esta deshumanización es un claro ejemplo de lo que Keltner describe en su investigación: el poder reduce la empatía y hace que quienes lo poseen pierdan la capacidad de entender y valorar los sentimientos de los demás. En el caso de Light, este distanciamiento emocional es evidente en su relación con sus aliados más cercanos, como Misa y Mikami. A pesar de que ambos están profundamente comprometidos con su causa, Light los utiliza sin pensar en las consecuencias emocionales de sus acciones. Los manipula sin consideración por su bienestar, viéndolos únicamente como piezas en su tablero de ajedrez. Esta falta de empatía y su incapacidad para ver más allá de sus propios intereses es lo que, finalmente, lo lleva a un aislamiento progresivo, tanto emocional como social. Otro de los efectos negativos del poder, según Keltner, es que las personas poderosas tienden a dejar de colaborar con los demás. El poder crea una falsa sensación de independencia, donde la persona siente que ya no necesita el apoyo o la perspectiva de los demás. En lugar de trabajar en equipo, se vuelve más probable que actúen de forma unilateral, confiando en su propia visión y juicio. Light demuestra este comportamiento en su enfoque cada vez más solitario y autoritario. A lo largo de la serie, se distancia de aquellos que antes podrían haber sido sus colaboradores, como su familia y compañeros. Incluso con la fuerza tarea, aunque inicialmente se presenta como un miembro valioso del equipo, se aparta y manipula la situación para que siempre esté en control. Aunque tiene aliados, se asegura de que su poder sea absoluto, y no duda en hacer uso de ellos como herramientas, sin la necesidad de establecer una verdadera relación de colaboración. En última instancia, su incapacidad para trabajar de forma colaborativa y su necesidad de control absoluto contribuyen a su caída, ya que se aleja cada vez más de aquellos que podrían haberle ayudado. La investigación de Keltner también subraya que el poder puede llevar a una mayor arrogancia y a la creencia de que uno está por encima de los demás. Light es un claro ejemplo de cómo el poder puede inflar el ego hasta tal punto que se convierte en una persona que cree que sus acciones están justificadas sin importar los medios. Su visión se vuelve más estrecha, ya que se siente invencible y, al hacerlo, se aleja de las perspectivas y las emociones de los demás. Esto es lo que hace que sus decisiones sean cada vez más egoístas y desconectadas de la realidad. El impacto del poder en la moralidad de las personas, como lo demuestra la investigación de Keltner, es profundo y a menudo peligroso. La deshumanización, la falta de empatía y el egoísmo son solo algunos de los efectos negativos que el poder puede tener sobre un individuo. Light Yagami, a través de su creciente control sobre la vida y la muerte, ejemplifica cómo el poder puede corromper incluso las intenciones más nobles, transformando a una persona en alguien que ya no reconoce las implicaciones morales de sus acciones.
La investigación de Keltner nos invita a reflexionar sobre cómo las personas con poder pueden cambiar y perder su conexión con la humanidad, y cómo esa transformación puede tener consecuencias devastadoras para ellos mismos y para los demás. El poder, cuando no se maneja con humildad y empatía, puede ser una fuerza destructiva que, al final, deja a la persona aislada, deshumanizada y cegada por su propio ego. ¿Qué piensas sobre cómo el poder afecta a la moralidad y la empatía en los personajes como Light? ¿Crees que los efectos de la investigación de Keltner se aplican a la vida real? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas sobre cómo el poder puede cambiar la forma en que vemos a los demás y nuestras propias acciones. Si te está gustando el vídeo y estas reflexiones, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos análisis. Cuando pensamos en cómo el poder puede afectar la personalidad y el comportamiento de una persona, Death Note ofrece un estudio fascinante de transformación, especialmente en el caso de Yagami Light. Al principio de la serie, Light es un joven brillante, pero aún profundamente anclado en un sentido de moralidad y justicia. Su deseo de crear un mundo sin crimen y más justo parece una misión altruista. Sin embargo, con la adquisición de poder absoluto a través del Death Note, esta misma persona experimenta una transformación radical que altera completamente su percepción de sí mismo, de los demás y del mundo que lo rodea. Al principio, Light aún logra justificar sus acciones y mantiene una visión idealista de que está haciendo el bien. Cree ser un héroe que usa el Death Note para eliminar a aquellos que merecen ser castigados. Sin embargo, a medida que el poder empieza a moldear sus acciones, la autopercepción de Light comienza a distorsionarse. Él se ve, progresivamente, como alguien superior a los demás, alguien destinado a salvar el mundo. Este nuevo sentido de identidad comienza a disminuir su autoconsciencia, un factor fundamental para que podamos reflexionar sobre las implicaciones de nuestras acciones. La autoconsciencia es la capacidad de una persona de autoevaluarse de manera crítica, reconocer sus errores, reflexionar sobre sus propios sentimientos y comportamientos, y entender cómo eso afecta a los demás. Light, antes de convertirse en Kira, poseía esta capacidad y era, en muchos aspectos, humilde al reconocer las limitaciones del sistema en el que vivía. Sin embargo, al adquirir el Death Note y comenzar a ejercer el poder de decidir quién vive y quién muere, pierde esta capacidad. La transformación que sufre a lo largo de la serie es una clara prueba de cómo el poder absoluto puede corroer la autoconsciencia, llevando a la pérdida del sentido de humanidad, finalmente, a la caída. Cuando el poder es adquirido, especialmente un poder tan absoluto como el de Light, los cambios no solo son externos, sino también internos. Light comienza a alejarse cada vez más de sus orígenes. Empieza a convencerse de que sus actos están justificados, no importa el costo. Pierde la capacidad de reflexionar críticamente sobre sus acciones, volviéndose cada vez más distante de cualquier crítica moral o introspectiva. Ya no se ve a sí mismo como un ser humano común, sino como una especie de Dios que tiene el derecho de decidir el destino de los demás. Esta pérdida de autoconsciencia es uno de los puntos clave que lo lleva a cometer acciones cada vez más crueles y egoístas, sin preocuparse por las consecuencias de sus actos. Lo que Light no percibe, a medida que se aleja de su verdadera identidad, es que la falta de autoconsciencia le impide ver la verdadera naturaleza de su misión. Ya no cuestiona sus propias intenciones ni se pregunta si aún está actuando de manera justa. Se distorsiona en su visión del mundo y empieza a tomar decisiones basadas únicamente en su propia perspectiva, en lugar de tener en cuenta los sentimientos y las necesidades de los demás. A medida que el poder sobre la vida y la muerte se vuelve cada vez más trivial para él, comienza a deshumanizar a las personas que elimina, tratándolas como meras piezas en un juego en el que él es el único jugador. La transformación que Light experimenta a lo largo de la serie no es un fenómeno aislado, sino un reflejo de un patrón psicológico ampliamente estudiado. La psicóloga Jennifer Steller, en sus investigaciones, descubrió que el poder, especialmente cuando se adquiere de manera repentina o mediante medios extremos, puede llevar a una disminución significativa de la empatía. Steller observó que los individuos en posiciones de poder tienden a volverse menos sensibles a las necesidades y sentimientos de los demás. La empatía, una de las cualidades más humanas y fundamentales, se diluye a medida que el poder infla el ego. En el caso de Light, esto es claramente visible.
A medida que se ve más distante de los demás y empieza a tomar decisiones cada vez más autocráticas, pierde la capacidad de sentir compasión por las víctimas que elimina. Cuando decide quién vivirá y quién morirá, lo hace con una frialdad y una indiferencia cada vez mayores. El poder de decidir el destino de tantas vidas acaba convirtiendo la muerte en un concepto banal para él. Ya no ve a las personas como seres humanos con historias y emociones propias, sino como simples obstáculos que deben ser eliminados para alcanzar sus propios objetivos. Esto es exactamente lo que la investigación de Steller destaca: el poder puede distanciar a una persona de los demás, haciéndola cada vez más insensible y centrada en sí misma. En Death Note, el viaje de Light es un ejemplo perfecto de cómo la pérdida de empatía puede ser acelerada por el poder. Al adquirir el Death Note, Light se aleja de sus conexiones emocionales y comienza a ver el mundo de una manera cada vez más fría y calculadora. Se convence de que está actuando para un bien mayor, lo que justifica sus acciones, incluso si implican la muerte de inocentes. Su incapacidad para preocuparse por los sentimientos de los demás y su creciente deshumanización de las personas a su alrededor ejemplifican perfectamente los efectos que el poder puede tener sobre la empatía. Mientras Light manipula a personas como Misa y Mikami, las usa como herramientas para alcanzar sus propios objetivos, sin siquiera considerar el impacto emocional de sus acciones. Nunca demuestra remordimiento por sus decisiones, incluso cuando las consecuencias de sus elecciones son devastadoras para aquellos que lo rodean. Al eliminar no solo a criminales, sino también a aquellos que se oponen a él o que intentan descubrir su verdadera identidad, Light se aleja cada vez más de cualquier vestigio de moralidad genuina, algo que, al principio, era una parte importante de su carácter. La pérdida de empatía y la transformación de Light en una persona cada vez más egoísta y deshumanizada son reflejos de cómo el poder puede distorsionar la moralidad y la personalidad de un individuo. Como vimos con la investigación de Jennifer Steller, el poder puede corromper incluso las intenciones más puras, volviendo al individuo incapaz de percibir las necesidades de los demás y perdiendo el sentido de la responsabilidad moral. Ahora, queremos saber de ti, ¿qué opinas sobre cómo el poder afecta la personalidad y la empatía de los individuos? ¿Crees que Light representa una tendencia común de personas que adquirieron poder de forma absoluta? Deja tu reflexión en los comentarios abajo. Si te está gustando este análisis, no olvides darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos y apoyar el canal accediendo a los links en la descripción. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir creando contenido como este. Yagami Light, desde el principio de Death Note, demuestra una habilidad impresionante para manejar sus propias emociones y percibir las emociones de las personas a su alrededor. La inteligencia emocional, concepto que se refiere a la capacidad de reconocer, entender y gestionar las propias emociones y las emociones de los demás, es una herramienta poderosa que Light utiliza de manera calculada. En su caso, esta habilidad no se limita solo a la autocomprensión, sino a una manipulación eficaz de las personas basada en las emociones que él percibe y explora. A lo largo de la serie, Light hace uso constante de esta inteligencia emocional para crear una red de alianzas y manipular a los que lo rodean para alcanzar sus objetivos. Sabe exactamente cómo explorar los miedos, deseos e inseguridades de las personas, utilizando esta información de forma que controle sus acciones sin que se den cuenta de que están siendo manipuladas. Esto se hace evidente en sus interacciones con personajes como Misa, Takada y Mikami. Light, en lugar de imponer directamente su autoridad, prefiere controlar las emociones de estas personas, haciéndolas creer que están actuando por cuenta propia, cuando en realidad solo están siguiendo sus órdenes de manera disimulada. Light no solo observa las emociones de los demás, sino que también sabe cómo usarlas a su favor. Reconoce el miedo y la lealtad en las personas y explota esos sentimientos para asegurar su posición de poder. Con Misa, por ejemplo, percibe su necesidad de ser amada y valorada, y la manipula para que sea completamente sumisa a él. De igual manera, con Mikami, explota su sentido exagerado de justicia y su devoción al bien mayor para controlarlo y usarlo como una pieza clave en su plan. La manipulación de Light es profundamente eficaz porque no se limita solo a entender las emociones de los demás, sino que las regula para dirigir las acciones ajenas en su beneficio. Ajusta su comportamiento según lo que los demás sienten y cómo puede aprovechar mejor esas emociones para alcanzar sus objetivos.
La habilidad de manipular los sentimientos de manera sutil pero eficaz convierte a Light en un maestro del arte de controlar a los demás sin que ellos perciban la verdadera extensión de su influencia. Este tipo de manipulación emocional se fundamenta en los conceptos de percepción y regulación de las emociones, como lo describen Peter Salovey y John Mayer, psicólogos que definieron la inteligencia emocional en 3 componentes principales: la percepción de las emociones, la facilitación del pensamiento y la regulación de las emociones. Light ejemplifica estos aspectos en sus interacciones con los demás. Es excepcional en la percepción de las emociones de las personas a su alrededor. Puede identificar rápidamente los sentimientos de miedo, duda y lealtad y usa esas emociones como base para construir su manipulación. Este entendimiento no se limita a solo reconocer las emociones, sino que se extiende al uso estratégico de ellas para influir en las decisiones y acciones de los demás. Además, Light es un experto en la regulación emocional, tanto de sí mismo como de las emociones de los demás. Regula sus propias emociones de manera tan eficaz que, en muchos momentos, se presenta como una persona calma e imperturbable, independientemente de las circunstancias. Nunca demuestra frustración, miedo ni arrepentimiento, incluso ante la presión, lo que lo hace difícil de desenmascarar. Al mismo tiempo, regula las emociones de las personas a su alrededor, creando una atmósfera donde las reacciones emocionales de los demás se alinean con sus intereses. Este control de las emociones es una de las razones por las que Light tiene tanto éxito en su búsqueda del poder. No solo manipula a los demás con base en sus emociones, sino que también utiliza estas emociones para crear una narrativa en la que él es visto como el héroe de la historia, alguien que hace lo necesario, sin importar las consecuencias. Sabe cómo hacer que las personas se sientan valoradas y esenciales en su misión, convirtiéndolas en piezas fundamentales de su plan, mientras mantiene el control total sobre sus acciones. Pero, ¿qué sucede cuando esta manipulación emocional se dirige hacia aquellos que están más cercanos a Light? ¿Cómo utiliza el narcisismo y la manipulación para moldear las acciones de personas como Misa, Takada y Mikami? En el próximo tópico, exploraremos cómo Light logra influir en aquellos que más confían en él y el impacto que esto tiene en sus vidas y en su propia trayectoria. Prepárate para ver el comportamiento manipulador de Light en su forma más eficaz. Yagami Light, desde que se apodera del Death Note, comienza a percibir el poder que tiene sobre las personas a su alrededor. El control emocional que ejerce no se limita solo a enemigos o adversarios, él es un maestro manipulando a aquellos más cercanos a él, usando sus debilidades y deseos en su contra. Entre esos individuos se encuentran Misa, Takada y Mikami, personajes que, en muchos momentos, son moldeados por Light, sin siquiera darse cuenta del papel que juegan en su búsqueda por la creación de un nuevo mundo. En el caso de Misa Amane, Light sabe que ella tiene una devoción ciega hacia él, alimentada por el amor y la adoración. No solo reconoce esta vulnerabilidad, sino que la usa para asegurar su lealtad incondicional. La manipulación de Misa comienza cuando Light la convence de que ambos comparten la misma misión de erradicar el mal del mundo. Aunque Misa es una persona genuinamente emocional y empática, Light la lleva a creer que él es el único capaz de traer un mundo mejor, y que ella, con su devoción, es esencial para este proceso. Usando su inseguridad y su amor, Light la hace actuar como su aliada sin que ella comprenda realmente las consecuencias de sus acciones. Con Takada, la manipulación es más sutil. Light se aprovecha de la ambición de Takada y de su necesidad de estatus y reconocimiento. La involucra en su causa y la hace creer que su misión es más importante que cualquier otra cosa, incluso sus propios valores y moralidad. La manipulación emocional de Light es una herramienta poderosa porque él no solo controla las acciones de estas personas, sino que también moldea sus emociones y deseos para que actúen en su nombre. Takada, por ejemplo, es manipulada de tal forma que, incluso cuando se da cuenta de que puede estar en peligro, se somete al poder de Light por creer que está cumpliendo un propósito mayor. La manipulación de Mikami es tal vez una de las más impresionantes y estratégicas. Mikami, con su sentido extremo de la justicia, ve a Light como la encarnación de todo lo que siempre deseó, una figura de autoridad moral absoluta. Light percibe esto, y en lugar de rechazar a Mikami, como haría con otros, lo incorpora a su plan, creando una relación basada en una adoración casi religiosa. Mikami, que cree que el poder de Light es divino, se convierte en uno de sus mayores aliados, sin saber que está siendo manipulado por alguien que está dispuesto a usar sus valores para sus propios fines.
Esta manipulación de individuos cercanos es una característica crucial de la estrategia de Light. Él no solo usa el poder físico del Death Note, sino también una manipulación psicológica y emocional sofisticada. La efectividad de su manipulación emocional radica en su capacidad para percibir las inseguridades y deseos de las personas a su alrededor, y luego utilizarlos a su favor. Light es un maestro en el arte de dar a los demás lo que desean, ya sea amor, poder, estatus o seguridad, todo mientras los mantiene completamente leales a él y, al mismo tiempo, los transforma en piezas de un juego más grande, donde él es el único que conoce las reglas. Lo más interesante de este proceso de manipulación es que Light nunca parece forzar a nadie a hacer algo. Sabe que el mejor manipulador es aquel que hace que los demás crean que sus acciones fueron elecciones personales. Él construye la narrativa alrededor de cada individuo de tal forma que, cuando actúan de acuerdo con sus deseos, lo hacen de manera voluntaria, sin darse cuenta de que, en realidad, solo están siguiendo sus órdenes disfrazadas de libertad. Ahora, si esta manipulación es eficaz con sus aliados, imagina lo que sucede cuando Light empieza a manipular la percepción de los demás en un escenario más amplio, como la fuerza de tarea que lo persigue. ¿Cómo logra presentarse como una víctima, incluso estando en el centro de todo lo que ocurre? ¿Cómo manipula la percepción pública y la de los propios miembros de la fuerza de tarea para desviar las sospechas sobre él y posicionarse como el héroe de la situación? En el próximo tópico, exploraremos esta habilidad de Light para jugar con la percepción de los demás y cómo, de forma narcisista, logra crear una imagen de víctima que refuerza su control y dominio. La manipulación emocional de Light alcanza un nuevo nivel cuando empieza a hacer que los demás crean que él es, en realidad, el injusticiado. No te lo pierdas. A medida que la serie de Death Note avanza, la manipulación de Yagami Light alcanza un nuevo nivel de sofisticación. En lugar de solo controlar las emociones y deseos de quienes lo rodean, Light comienza a manipular la percepción de los demás, presentándose a sí mismo como una víctima. Este cambio en su estrategia no solo le permite seguir operando en las sombras, sino que lo posiciona como el héroe ante aquellos que, aunque desconfiados, no pueden ignorar las aparentes pruebas de su inocencia. Dentro de la fuerza de tarea que persigue a Kira, Light presenta un rostro impecable de alguien comprometido con la justicia. A pesar de ser la persona que está detrás de las muertes de miles, crea una narrativa donde él es el principal objetivo de un ataque por parte de Kira. Mientras todos los demás se ven directamente involucrados en la caza del asesino, Light se presenta como un hombre inocente atrapado en medio de una lucha moral. Este acto de presentarse como víctima se convierte en una herramienta clave para desviar cualquier sospecha hacia él. Light usa de manera astuta su habilidad para controlar la percepción pública. Al mantener una fachada de calma y un comportamiento ejemplar, logra ganarse la confianza de aquellos a su alrededor, en especial de los miembros de la fuerza de tarea. Él entiende que, al mostrar su aparente vulnerabilidad, las personas tienden a sentirse más inclinadas a protegerlo y a considerar sus opiniones como objetivas y racionales. Así, en medio de la sospecha generalizada sobre Kira, Light no solo se posiciona como una víctima, sino que también fomenta la idea de que él está trabajando incansablemente para acabar con el crimen. Esta estrategia, aparentemente simple, es sumamente efectiva, porque se basa en una de las características más poderosas de la psicología humana, el deseo de ver a los demás como buenos y justos. Light sabe que, en una situación de tensión como la que vive la fuerza de tarea, las personas son más propensas a empatizar con aquellos que parecen estar siendo atacados injustamente. Y, precisamente, ese es el papel que Light desempeña, un hombre que, a pesar de estar atrapado en una guerra moral, sigue siendo el último bastión de la justicia. Lo que hace a Light aún más peligroso es que, además de ser un maestro en manipular las emociones ajenas, también emplea rasgos típicos de la personalidad narcisista, los cuales son particularmente eficaces a la hora de generar una buena impresión en los demás. El psicólogo social Kate Campbell ha estudiado cómo los individuos narcisistas a menudo son percibidos de manera favorable, debido a su capacidad de atraer la atención y manipular las percepciones ajenas a través de una combinación de encanto superficial y una imagen de poder. Este fenómeno es claramente visible en Light. Light proyecta una imagen de persona admirable, con principios sólidos, lo que hace que los demás lo perciban como alguien confiable. En sus interacciones, se presenta como alguien dedicado, comprometido con el bien común,
pero que, de alguna manera, siempre se ve afectado por las circunstancias. Este patrón le permite ganar aliados dentro de la fuerza de tarea, como él o incluso personas como Aizawa y Matsuda, quienes, aunque sospechan de él, no pueden evitar sentirse empáticos por su aparente lucha moral. Light nunca permite que sus verdaderas intenciones salgan a la luz, y su capacidad para generar una buena impresión se convierte en una de sus armas más poderosas. La habilidad de Light para proyectar una imagen favorable de sí mismo se basa en un narcisismo bien cultivado. Los narcisistas, según diversos estudios psicológicos, son excelentes en la gestión de sus imágenes personales, lo que les permite manipular a los demás sin que estos se den cuenta de sus intenciones. Light sabe exactamente cómo manejar las interacciones para obtener el máximo beneficio. La apariencia de víctima le permite reforzar su posición dentro del grupo y, al mismo tiempo, ocultar cualquier indicio que lo vincule con los crímenes de Kira. A medida que la historia progresa, Light va construyendo esta imagen tan perfecta de sí mismo que incluso los miembros de la fuerza de tarea que empiezan a sospechar de él, como L, no logran ver más allá de su fachada. Light no es solo una víctima en su propia historia, sino también el héroe que lucha por el bien mayor. Esta complejidad en su comportamiento lo convierte en uno de los personajes más complejos de la historia de los animes. Si la manipulación emocional de Light con las personas cercanas a él es impresionante, lo que veremos a continuación eleva esta estrategia a nuevas alturas. Light no solo juega con las emociones de los demás, sino que también manipula las percepciones de aquellos más cercanos a él, presentándose como el Salvador en un mundo que no comprende su misión. ¿Cómo logra Light cambiar la narrativa a su favor? ¿Qué otros mecanismos utiliza para convencer a las personas de que, a pesar de todo, él sigue siendo el héroe? Prepárate para conocer cómo Light lleva su manipulación emocional a un nivel aún más peligroso. Imagina tener el poder de controlar la percepción de toda una sociedad, de hacer que las personas sigan tus reglas sin cuestionarlas, y de crear una visión del mundo que se ajuste perfectamente a tu propósito. Esto es exactamente lo que logra Yagami Light a lo largo de Death Note. Al principio, su objetivo parece claro: eliminar a los criminales y crear un mundo más justo. Pero a medida que avanza la historia, Light descubre que el verdadero poder no está solo en decidir quién vive o muere, sino en manipular las emociones y percepciones de las personas que lo rodean, especialmente las de la opinión pública. Desde que adquiere el Death Note, Light no solo tiene control sobre la vida de las personas, sino que también empieza a comprender que puede influir en cómo se percibe la justicia. A través del miedo y la reverencia, él crea la figura de Kira como una especie de salvador, un ser que imparte justicia en un mundo corrupto. Al principio, lo hace a través de asesinatos directos, pero luego se da cuenta de que el poder de manipular la percepción de los demás es mucho más eficaz que la simple ejecución de su propio juicio. Light pasa de ser un asesino en serie a convertirse en una figura con el poder de modelar el futuro, y todo eso a través de la creación de una narrativa. Para ello, Light manipula las emociones y los miedos de las personas, creando una figura casi mítica que cumple con la función de exterminar el crimen. A través de los medios, de las noticias, y de las narrativas públicas que él ayuda a crear, Light logra convertir a Kira en un símbolo de justicia para muchos. La gente comienza a verlo como un héroe, alguien que está tomando las decisiones difíciles para salvar a la humanidad, mientras él continúa operando en las sombras. Aunque no es un poder físico, la influencia de Light sobre la mente colectiva es tan potente como cualquier herramienta de control directo. De hecho, sus acciones son mucho más efectivas cuando las realiza desde las sombras, haciendo que otros lleven a cabo su voluntad sin saberlo. Un aspecto clave de la manipulación de Light es su capacidad para mantener la calma incluso en los momentos más intensos. Mientras la fuerza de tarea lo persigue, Light se presenta como alguien racional y sereno, un hombre que no solo es justo, sino que está en control de su situación. Esta actitud de calma imperturbable es lo que le permite, a pesar de estar atrapado entre la espada y la pared en varias ocasiones, manipular las emociones y percepciones de aquellos que lo rodean. Un ejemplo claro de esto es cuando enfrenta a Naomi Misora. En ese momento, Light no solo se muestra confiado y seguro, sino que manipula sus emociones y le da las respuestas que ella quiere oír, desviando cualquier sospecha sobre él. Es esta capacidad para regular sus propias emociones y usar esa regulación para controlar la situación lo que convierte a Light en un manipulador tan eficiente.
La percepción pública de Kira es moldeada cuidadosamente por él, creando una narrativa que lo coloca siempre como el justiciero. Cada vez que una muerte es justificada, Light gana más seguidores, más personas que, sin saberlo, están colaborando con su causa. Al hacer que las personas vean en él un salvador, no solo está alterando el curso de la justicia, sino que está controlando las mentes de aquellos que creen que están tomando sus propias decisiones. Su habilidad para mantenerse frío ante la adversidad le da una ventaja psicológica increíble. Mientras los miembros de la fuerza de tarea están bajo presión, Light se mantiene en control, como si estuviera observando el juego desde una perspectiva superior. Esto le da la capacidad de tomar decisiones rápidas y calculadas, siempre asegurándose de que las personas que lo rodean sigan sus instrucciones sin saberlo. La percepción de Light sobre sí mismo, como alguien inmune al miedo y a las dudas, refuerza la imagen de que él está actuando por el bien común, cuando en realidad está controlando todo a su alrededor para crear un mundo según sus propios términos. Desde el inicio de Death Note, Yagami Light demuestra una habilidad excepcional para controlar sus emociones. Este control no es solo una habilidad innata, sino que está profundamente relacionado con la manera en que utiliza la teoría de regulación emocional, como la propuesta por James Gross. Gross define la regulación emocional como los procesos mediante los cuales los individuos influyen en qué emociones tienen, cuándo las tienen y cómo las experimentan. Light ejemplifica a la perfección esta teoría, al emplear la regulación emocional como una herramienta clave en su estrategia para conseguir el poder absoluto. En su caso, Light no solo regula sus emociones de manera consciente, sino que también suprime sus sentimientos, especialmente los que podrían hacerlo parecer vulnerable. La supresión emocional, según Gross, es un proceso mediante el cual las personas intentan reducir la intensidad de sus emociones, ignorando o evitando conscientemente los sentimientos que podrían ser dañinos o problemáticos en determinadas circunstancias. Light usa esta técnica constantemente para mantener su fachada de calma, incluso en las situaciones más críticas. Por ejemplo, en momentos de intenso estrés o conflicto, Light nunca permite que sus emociones se reflejen en su comportamiento. Cuando está siendo interrogado por la fuerza de tarea, en lugar de mostrar signos de nerviosismo o miedo, mantiene una apariencia de confianza y serenidad. Esta supresión emocional es esencial para que Light pueda seguir manipulando las percepciones de quienes lo rodean. Si bien su poder y su inteligencia son factores decisivos en su capacidad para controlar las situaciones, es su habilidad para mantener el control emocional lo que realmente lo hace tan peligroso. Light sabe que, si muestra cualquier signo de debilidad, sus enemigos podrían descubrir su verdadera naturaleza. Por esta razón, utiliza la supresión emocional para esconder cualquier reacción que podría traicionarlo. Esta capacidad de mantener una fachada imperturbable le permite tomar decisiones calculadas y ejecutar sus planes sin que nadie sospeche de él. En su mente, la supresión de sus sentimientos no solo es necesaria, sino que es una estrategia de supervivencia. Si se dejara llevar por sus emociones, podría perder el control y, con ello, perder el poder que ha ganado. A medida que avanza la serie, esta supresión emocional se convierte en una parte fundamental de su personalidad. Light no solo suprime las emociones negativas, como el miedo y la ansiedad, sino que también evita sentimientos de culpabilidad o remordimiento, incluso cuando sus acciones resultan en la muerte de personas inocentes. Al reprimir estos sentimientos, Light puede seguir adelante con su misión sin que la carga emocional lo detenga. Su falta de empatía y la incapacidad para procesar las consecuencias emocionales de sus actos lo convierten en un personaje extremadamente peligroso. Sin embargo, esta supresión constante de las emociones no es sostenible a largo plazo. A lo largo de Death Note, vemos cómo, a pesar de su habilidad para mantener el control en situaciones tensas, el costo emocional de su estrategia comienza a acumularse. Light pierde su humanidad al distanciarse de los sentimientos humanos que normalmente nos conectarían con los demás. El proceso de suprimir sus emociones se convierte en una forma de autoaislación, lo que lo lleva a una desconexión emocional y, eventualmente, a su caída. ¿Qué piensas sobre el control emocional y la supresión de sentimientos? ¿Crees que Light toma las decisiones correctas al reprimir sus emociones, o esto lo lleva a perder su humanidad? Me encantaría saber tu opinión. Déjanos tus pensamientos en los comentarios y comparte este análisis con tus amigos si lo estás disfrutando.
Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte de ningún análisis nuevo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo reflexiones como esta. ¿Qué sucede cuando un personaje tan calculador y frío como Yagami Light se enfrenta a situaciones inesperadas, que lo obligan a mostrar una vulnerabilidad emocional? A lo largo de Death Note, Light demuestra una habilidad impresionante para mantener el control de sus emociones en casi todas las situaciones. Sin embargo, incluso el maestro de la manipulación emocional tiene momentos en los que sus emociones lo traicionan, revelando su humanidad de manera inesperada. Un ejemplo clave de esto ocurre durante el enfrentamiento con Naomi Misora. En esa escena, Naomi, una ex detective, demuestra una astucia que pone a Light en una posición incómoda. Cuando Naomi comienza a cuestionarlo, Light, en lugar de mantener su fachada de confianza absoluta, se ve obligado a mostrar una mayor cautela y preocupación. Aunque aún mantiene el control sobre la conversación, sus reacciones internas son una clara señal de que no todo está bajo su dominio. A pesar de su intento por seguir siendo el ser racional que siempre ha proyectado, la sorpresa de ver a alguien tan perspicaz lo desconcierta, al punto de que tiene que ajustar su estrategia. Este momento muestra que, aunque Light puede manipular a los demás con gran habilidad, las situaciones imprevistas pueden hacerle perder momentáneamente la compostura. Más adelante, vemos otra situación que pone a prueba las emociones de Light, la revelación de Wally. El impacto emocional de este momento es profundo, ya que pone a Light en una situación de extrema presión, donde debe mantener la calma a toda costa para evitar ser descubierto. La capacidad de Light para reaccionar ante estas sorpresas y no dejarse llevar por su miedo o ira, es una prueba de la cantidad de autocontrol que ha cultivado a lo largo de su vida. Pero, como veremos más adelante, estos momentos de sorpresa no son tan frecuentes como él querría que fueran. El constante esfuerzo por mantener la fachada de calma se vuelve cada vez más difícil y, en algunos casos, lo lleva a tomar decisiones que, en retrospectiva, podrían haber sido evitadas si hubiera permitido que sus emociones lo guiaran. Lo interesante de Light es que, en estos momentos de tensión, su comportamiento no es el de un hombre que se desmorona, sino el de alguien que toma una pausa para recalcular su próxima jugada. Sin embargo, esta necesidad constante de mantener el control absoluto de sus emociones no siempre funciona a su favor. La presión de controlar sus reacciones emocionales y de mantener la imagen perfecta de sí mismo lo va desgastando poco a poco. Aunque Light actúa con rapidez y precisión, el costo de esta constante represión emocional es más alto de lo que parece. Lo que no podemos dejar de notar es que Light no solo maneja su propia calma en situaciones difíciles, sino que también proyecta esa misma calma en los demás. Cada interacción que tiene con alguien, desde sus aliados hasta sus enemigos, está impregnada de esta intención de controlar el entorno a su alrededor. El impacto emocional de sus interacciones se mide por la capacidad que tiene para hacer que los demás crean que todo está bajo su control, incluso cuando su mundo interior está lleno de tensiones que no puede liberar. Pero, ¿qué sucede cuando Light ya no puede mantener el control emocional? ¿Cómo reacciona cuando su ego se ve amenazado? ¿Cómo ocurre en sus enfrentamientos con L y Near? En el próximo tópico, exploraremos cómo la falta de autoconsciencia y la herida en su ego lo llevan a perder el control, mostrándonos una parte de Light que es completamente diferente a la que hemos conocido. Prepárate para descubrir cómo el ego de Light juega un papel fundamental en su caída. ¿Qué sucede cuando la confianza de alguien, que se ha construido a lo largo de toda una vida, empieza a desmoronarse? Cuando el ego, que durante tanto tiempo sostuvo la imagen de un héroe, es herido, y la fachada de control emocional se deshace. Para Light, el momento en que su ego es golpeado es precisamente el punto en el que su capacidad de mantener el control sobre sí mismo comienza a colapsar. En los enfrentamientos con L y Near, Light no solo se enfrenta a adversarios inteligentes, sino que también se ve desafiado en su autopercepción. Siempre se había visto a sí mismo como alguien superior, por encima de cualquier crítica, alguien con una visión única e indiscutible de la justicia. Pero, a medida que L y Near lo desafían, empieza a darse cuenta de que no es infalible. Estos enfrentamientos, que al principio parecían ser solo un juego de inteligencia, se convierten en batallas emocionales profundas. Cada movimiento de L, y más tarde, de Near, provoca en Light una reacción que va más allá de la lógica fría. Comienza a perder la compostura, a reprimir emociones que antes controlaba con maestría.
Lo que Light no logra percatarse es que su falta de autoconciencia lo lleva inevitablemente a su caída. La autoconciencia es la capacidad de reflexionar sobre uno mismo, de reconocer los propios errores y limitaciones. Y esta es la falla más profunda de Light. Aunque es un maestro manipulando las situaciones que lo rodean, falla al no reconocer sus propios errores. No se permite mirar dentro de sí mismo y cuestionar su visión de la justicia. Al ser confrontado, su ego herido no lo deja reaccionar de manera equilibrada, se vuelve impaciente, impulsivo y emocionalmente desequilibrado. La necesidad de mantener su imagen perfecta de Dios lo hace perder el control, dejando de lado cualquier reflexión genuina sobre sus acciones. Esta falta de autoconciencia es lo que hace a Light vulnerable. Está tan enfocado en la idea de ser el Salvador del mundo que no ve cuánto su misión distorsiona la realidad y la moralidad. Comienza a creer que, al erradicar a los criminales, está creando un mundo mejor, sin darse cuenta de que, al matar, se aleja de todo lo que un verdadero héroe debería representar. A cada error no reconocido, a cada decisión tomada por su ego, se aleja más y más de lo que un ser humano genuino debería ser. La pérdida de control emocional de Light no es solo una cuestión de reacciones impulsivas, es la consecuencia directa de su incapacidad de aceptar que no está en un control absoluto. En su mundo, donde se ve a sí mismo como un dios, el fracaso es inconcebible. Cuando este fracaso ocurre, su reacción emocional es desproporcionada, y ya no sabe cómo lidiar con la situación. Ahora, queremos saber de ti, ¿cómo ves la importancia de la autoconciencia en la vida de cualquier ser humano? ¿Crees que, como Light, también podemos perdernos en nuestro propio ego y dejar de lado las fallas que necesitamos reconocer? ¿Qué podemos aprender de la caída de Light y la falta de reflexión sobre sus propias acciones? Deja tu opinión en los comentarios abajo. Si te está gustando este análisis de Death Note, no olvides darle like y suscribirte al canal para más reflexiones como esta. Comparte este vídeo con tus amigos para que juntos podamos discutir más sobre la psicología de los personajes. Tu apoyo es esencial para continuar creando contenido de calidad. A medida que avanza Death Note, la transformación de Yagami Light se vuelve cada vez más evidente. El personaje que comenzó como un joven decidido a cambiar el mundo a través de la justicia se convierte en un ser consumido por su propio ego. Aunque su inteligencia emocional es impresionante, su falta de autoconsciencia y su arrogancia lo llevan a una caída inevitable. Light, quien en algún momento creyó que podía salvar el mundo, se ve finalmente derrotado por las mismas características que lo habían impulsado a lo largo de su viaje. Lo que hace a Light un personaje fascinante es que su caída no es causada por un enemigo externo, sino por sus propias decisiones. El poder que adquiere con el Death Note le otorga la capacidad de decidir quién vive y quién muere, pero, al mismo tiempo, lo aleja de la humanidad. El problema de Light no es solo que toma vidas, es que, a lo largo de su camino, deja de reconocer la humanidad de los demás. La falta de empatía real se convierte en su principal error, ya que comienza a ver a las personas no como seres humanos con derechos, sino como piezas intercambiables en un juego de poder. A pesar de sus logros, Light es incapaz de conectar genuinamente con los demás. Su arrogancia lo lleva a desconectarse de la realidad y a dejar de reflexionar sobre sus acciones. Él se convierte en una víctima de su propio narcisismo, creyendo que está haciendo lo correcto sin cuestionarse las repercusiones de sus decisiones. Esta falta de reflexión y autoconciencia, que es fundamental para el crecimiento personal y moral, lo lleva al autosabotaje. A lo largo de la serie, la falta de empatía de Light se vuelve más palpable. Ya no es solo que sus acciones son frías, sino que comienza a justificarlas sin ningún remordimiento. Él cree que está por encima de la moralidad tradicional, y este alejamiento de la empatía humana le permite tomar decisiones cada vez más radicales. Esta desconexión emocional lo hace vulnerable, ya que no puede reconocer que, al alejarse de las personas y de sus propios sentimientos, se está destruyendo a sí mismo. El poder y la inteligencia emocional mal dirigida son una combinación peligrosa. A medida que Light obtiene más poder, se aleja más de su humanidad y de la empatía que una vez tuvo. La manipulación emocional que usa para controlar a las personas a su alrededor se vuelve cada vez más destructiva, tanto para él como para los demás. Aunque Light es un personaje increíblemente inteligente, su falta de autoconsciencia lo lleva a tomar decisiones cada vez más egoístas, finalmente, a su derrota.
El poder, cuando no está acompañado de la autoconciencia y la humildad, puede destruir a una persona desde adentro. Light lo descubre demasiado tarde, cuando ya está atrapado en su propia red de manipulación y ego. La inteligencia emocional que una vez usó para conectar con los demás y lograr sus objetivos se convierte en su peor enemigo, ya que le impide ver las consecuencias de sus acciones. Este es el precio de la arrogancia y la falta de reflexión, una caída que se precipita no solo por los enemigos, sino por la incapacidad de reconocer sus propios errores. Pero, ¿qué pasa cuando Light finalmente enfrenta la soledad como consecuencia de sus acciones? ¿Cómo el aislamiento que él mismo crea lo lleva a una caída aún más profunda? En el próximo tópico, exploraremos cómo la falta de autoconciencia y la desconexión emocional de Light lo llevan a vivir en un aislamiento total, y cómo esa soledad se convierte en una de las consecuencias más devastadoras de su obsesión por el control. No te lo pierdas. ¿Qué pasa cuando el control absoluto sobre el destino de los demás comienza a desmoronarse? Light Yagami, quien durante toda la serie fue presentado como un ser imparable, finalmente se enfrenta a lo que siempre temió, su propia soledad. A lo largo de Death Note, vemos cómo la necesidad de poder, control y la manipulación emocional lo convierten en una figura poderosa, pero a la vez solitaria. Lo que comenzó como un objetivo para crear un mundo mejor se convierte en una prisión emocional que lo arrastra a su inevitable caída. Al final de la serie, Light se encuentra aislado, no solo de aquellos que alguna vez fueron sus aliados, sino también de sí mismo. A lo largo de su viaje, Light construye un reino basado en la manipulación y el miedo. Usa su poder para controlar a aquellos a su alrededor, pero a medida que se aleja de sus lazos humanos, comienza a perder lo que lo hace humano, la empatía. Este aislamiento es una consecuencia directa de sus propias decisiones, de su incapacidad para reconocer que el poder sin autoconsciencia y sin humildad conduce inevitablemente a la soledad. Al final de la serie, Light está rodeado por personas que lo buscan, pero ya no es el mismo joven brillante y lleno de ideales que comenzó su viaje. Se ha convertido en un ser cuyo ego lo ha consumido por completo. Al principio de la serie, Light creía que tenía una misión superior, un propósito para salvar al mundo. Pero al final, se da cuenta de que su objetivo, aunque noble al principio, se ha distorsionado por su deseo de control. A medida que va eliminando a sus enemigos, también va eliminando las conexiones genuinas con los demás. Su arrogancia y falta de autoconciencia lo han llevado a creer que está más allá de la moralidad, que sus actos están justificados, sin darse cuenta de que, al hacerlo, se está alejando de todo lo que alguna vez fue su humanidad. A lo largo de Death Note, vemos cómo Light usa a las personas que lo rodean, incluyendo a Misa, Mikami y Takada, para cumplir sus propios fines. Pero, al final, esas mismas personas no pueden salvarlo. Aunque en su mente sigue siendo el héroe, las personas a su alrededor se han alejado de él. Incluso aquellos que alguna vez le fueron leales, como Matsuda y Aizawa, comienzan a cuestionar sus acciones. Su único aliado, Ryuk, un Shinigami que lo observa todo desde una distancia segura, también se aleja de él. Ryuk, aunque está presente hasta el final, se mantiene indiferente ante la caída de Light. Esta soledad es la manifestación más pura del poder mal dirigido. El aislamiento de Light no es solo físico, sino también emocional. Se ha alejado de su familia, sus amigos, y lo más importante, de sí mismo. En su obsesión por ser visto como el justiciero del mundo, ha perdido la capacidad de reconocer sus propios errores, sus inseguridades y sus emociones. A lo largo de la serie, vemos cómo la falta de reflexión sobre sí mismo lo lleva a tomar decisiones precipitadas. Light ya no puede distinguir entre lo que es correcto y lo que es moralmente aceptable. Se ha distorsionado hasta convertirse en un hombre incapaz de ver las consecuencias de sus acciones. La falta de autoconsciencia de Light es su mayor defecto, y lo que finalmente lo lleva a su caída. Mientras que él y Near, al ser más conscientes de sí mismos, entienden la importancia de reconocer sus limitaciones y emociones, Light se ciega a su propio ego. Este ego inflado lo hace ver a los demás como inferiores, lo que finalmente lo aísla. Nadie a su alrededor entiende realmente lo que está haciendo, y él tampoco se entiende a sí mismo. La desconexión emocional que experimenta es tan profunda que incluso cuando es atrapado, no puede reconocer la magnitud de su caída.
La historia de Light Yagami es un recordatorio poderoso de lo que puede suceder cuando el poder y la falta de autoconsciencia se combinan. A lo largo de su viaje, Light pierde todo lo que alguna vez valoró, sus conexiones humanas, su moralidad y finalmente, su sentido de sí mismo. Al final, se encuentra solo, rodeado solo por sus propios pensamientos y su ego, y sin nadie que realmente lo entienda. La historia de Light nos enseña que el verdadero poder no radica en controlar el destino de los demás, sino en tener la humildad de reconocer nuestras propias fallas y limitaciones. El aislamiento de Light no es solo un reflejo de su obsesión con el poder, sino también una advertencia de lo que puede suceder cuando descuidamos nuestra humanidad en busca de un propósito que solo existe en nuestra mente. La verdadera fuerza radica en la capacidad de vernos a nosotros mismos con honestidad, en aprender de nuestros errores y en reconocer nuestras emociones, sin dejar que el ego nos controle. ¿Qué piensas tú sobre la relación entre el poder y el aislamiento? ¿Crees que, como Light, podemos perdernos en nuestras propias ambiciones y olvidarnos de lo que realmente importa? Déjanos tus reflexiones en los comentarios abajo. Si te está gustando este análisis, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido como este. Comparte el vídeo con tus amigos para que todos podamos seguir reflexionando juntos. Tu apoyo es clave para que podamos seguir trayendo más análisis profundos y contenido de calidad. La inteligencia emocional es, sin duda, una de las habilidades más poderosas que un individuo puede desarrollar. Sin embargo, al igual que el poder, su impacto no siempre es positivo. De hecho, puede ser tanto una herramienta de transformación positiva como una fuerza destructiva, dependiendo de cómo se utilice. A lo largo de Death Note, hemos sido testigos de cómo Yagami Light utiliza su inteligencia emocional para manipular, controlar y conquistar a aquellos a su alrededor, logrando sus objetivos de manera fría y calculada. Pero, a lo largo de su viaje, también vemos cómo la falta de autoconsciencia, combinada con el poder, lo lleva finalmente a su caída. La historia de Light nos invita a reflexionar sobre cómo el poder emocional mal utilizado puede destruir tanto a quien lo ejerce como a quienes lo rodean. Cuando hablamos de poder, nos referimos no solo a la capacidad de controlar las acciones de los demás, sino también a la habilidad de influir en sus pensamientos, emociones y decisiones. Light demuestra ser un maestro en este sentido. Él no solo sabe leer y manipular las emociones de las personas a su alrededor, sino que también tiene la capacidad de moldear su propia imagen, proyectando una fachada de calma, control y justicia. Sin embargo, este poder no lo mantiene invulnerable, al contrario, su falta de autoconsciencia es lo que finalmente lo derrota. Aunque es capaz de manipular las emociones ajenas, nunca se da cuenta de que su falta de introspección lo lleva a tomar decisiones impulsivas, egoístas y moralmente cuestionables. La inteligencia emocional puede ser una herramienta positiva cuando se utiliza para fomentar relaciones genuinas, resolver conflictos de manera efectiva y tomar decisiones sabias que beneficien tanto a uno mismo como a los demás. Cuando las personas tienen una alta inteligencia emocional, son capaces de reconocer sus propias emociones y las de los demás, lo que les permite responder de manera adecuada y eficaz en diferentes situaciones. Sin embargo, cuando esta habilidad se malinterpreta o se utiliza de manera egoísta, como en el caso de Light, puede convertirse en una fuerza destructiva que corroe los valores más fundamentales de un individuo. Lo que Light demuestra a lo largo de Death Note es que la inteligencia emocional, cuando se usa de manera irresponsable, puede convertirse en una herramienta de manipulación. Usando su capacidad para leer las emociones de los demás, Light puede hacer que las personas sigan su voluntad sin que ellas se den cuenta. Él las hace creer que están actuando por su propia decisión, mientras que en realidad están simplemente siguiendo un guión que él mismo ha escrito. Esta es una de las lecciones más importantes que nos deja la historia de Light. El poder de la inteligencia emocional puede ser muy grande, pero debe usarse con responsabilidad. La verdadera pregunta, sin embargo, no es si la inteligencia emocional puede ser positiva o negativa, sino si somos conscientes de cómo la usamos. Y aquí es donde entra la autoconciencia. La autoconciencia es la capacidad de reflexionar sobre nuestras propias emociones, reconocer cuando estamos actuando por impulso o ego, y ser capaces de evaluar nuestras decisiones sin estar cegados por nuestras propias percepciones. Es el antídoto contra la arrogancia y el narcisismo que vimos en Light.
cuando no estamos autoconscientes, cuando no reflexionamos sobre nuestras emociones y comportamientos, corremos el riesgo de ser gobernados por ellos, como lo fue Light. Su incapacidad de cuestionar sus propias intenciones lo llevó a tomar decisiones cada vez más destructivas, sin importar los efectos que sus acciones tendrían en los demás. Esta falta de reflexión crítica lo cegó a las verdaderas consecuencias de sus actos. Lo que podría haber sido un líder justo y reflexivo se convirtió en un tirano egoísta, cuyo ego finalmente lo destruyó. Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en los mismos errores que Light? ¿Cómo podemos usar nuestra inteligencia emocional de manera responsable y evitar ser controlados por nuestros propios ego y emociones? Aquí hay algunas prácticas clave que podemos implementar para mejorar nuestra inteligencia emocional y garantizar que usamos nuestro poder emocional de manera ética y efectiva. Práctica de la autorreflexión. La autorreflexión es el primer paso hacia la autoconsciencia. Tómate el tiempo cada día para reflexionar sobre tus emociones y cómo éstas afectan tus decisiones. Pregúntate, ¿estoy reaccionando desde el ego o estoy tomando una decisión basada en mis valores fundamentales? La reflexión regular sobre tus emociones te ayudará a mantener el control sobre ellas. Empatía activa. La empatía no es solo comprender cómo se siente otra persona, sino también actuar en consecuencia. Practica escuchar activamente a los demás, sin juzgar, y trata de entender sus perspectivas y emociones. La empatía activa te ayudará a conectar genuinamente con los demás y a tomar decisiones más equilibradas. Reconocer y regular el ego. El ego puede ser una de las emociones más poderosas y peligrosas cuando no se regula. Aprende a reconocer cuando tu ego está tomando el control y haz un esfuerzo consciente por calmarlo. La humildad es clave para evitar que el ego nos ciegue y nos impida ver nuestros errores. Gestión de las emociones bajo presión. La inteligencia emocional también se trata de saber cómo manejar nuestras emociones cuando estamos bajo presión. Practica técnicas de relajación, como la respiración profunda o la meditación, para mantener la calma cuando enfrentes situaciones difíciles. Esto no solo te ayudará a mantener el control, sino también a tomar decisiones más racionales. Solicitar retroalimentación. La autoconciencia se cultiva también a través de la retroalimentación externa. No tengas miedo de pedirle a las personas de confianza que te den su opinión sobre tus comportamientos y decisiones. La retroalimentación te permite ver desde una perspectiva externa si estás tomando decisiones impulsivas o egoístas. La historia de Light es un recordatorio de que el poder, en cualquiera de sus formas, puede corrompernos si no estamos conscientes de cómo lo usamos. El ego, combinado con la falta de reflexión, puede llevarnos a tomar decisiones que no solo dañan a los demás, sino que también nos destruyen a nosotros mismos. ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones de autoconsciencia en tu vida diaria? ¿Estás dispuesto a ser más consciente de tus emociones y tomar decisiones más reflexivas? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si te ha intrigado todo lo que discutimos sobre el impacto de la inteligencia emocional y el poder en Death Note, te recomiendo que no te pierdas nuestro próximo análisis sobre otro personaje complejo, Ayano Koji, de Classroom of the Elite. ¿Cómo manipula su entorno y emociones de manera aún más sutil que Light? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre ambos? Haz clic en el enlace en la descripción para descubrirlo. No te lo puedes perder.